Hola a todos, estoy aquí para trasladaros la resolución de la tarea que os propuse el día 7 de mayo. Recordad que eran las 4 primeras actividades de esta ficha de actividades titulada Funciones.características 2. ¿De acuerdo? Pues bien, empezamos con la primera. En la primera actividad nos dicen, a la vista de las siguientes gráficas, di de forma razonada cuáles corresponden a una función y cuáles no. Recordar que una gráfica de una función se correspondería con una función cuando cada valor de x le corresponde un único valor de y no varios. Otra de las formas de darnos cuenta que una gráfica de una función no es función es si al trazar líneas verticales ocurre que en un momento determinado esa línea vertical corta más de una vez a la función. Eso sería indicativo de que esa gráfica no es función. Con lo cual la primera, tercera, cuarta y quinta sí son función. Porque si trazamos cualquier recta vertical en la gráfica de la función, solamente cortaría una vez a la función. Es decir, para todo valor de x siempre existe un único valor de y. Mientras que las gráficas 2 y 6 no serían función, porque si os fijáis, yo trazo aquí rectas verticales y para estos puntos de aquí, para este punto de aquí, tengo ese x en concreto tendría varias y's. Y aquí ocurre lo mismo. Para esta x en concreto tendría varias imágenes, esta y esta. ¿De acuerdo? Luego sí, 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 no, no, función. En el ejercicio 2 nos dan la gráfica de una función y dice que se corresponde con el recorrido que sigue Antonio para ir desde su casa al trabajo. En el eje de las X está expresado el tiempo en minutos y en el eje de las Y la distancia en kilómetros. La distancia que recorre Antonio desde su casa al trabajo. En el apartado A nos piden que contestemos a la pregunta ¿a qué distancia de su casa se encuentra su lugar de trabajo? Pues fijaros, él parte en el momento prácticamente cero del kilómetro 1, con lo cual la distancia a la que se encuentra de su casa al trabajo sería cuando él llega, supuestamente es cuando llega a este momento, a los 14 minutos después de haber empezado su recorrido. Entonces, ¿a qué distancia se encuentra? Pues si ese minuto 14 señala 16 kilómetros de distancia y él empezó a moverse en el kilómetro 1, pues 16 menos 1 serían 15 kilómetros de distancia desde su casa hasta su lugar de trabajo. ¿Y durante cuánto tiempo tarda en llegar? ¿O cuánto tiempo tarda en llegar? Pues en este caso serían 14 minutos. 14 o quizás a lo mejor 13, porque parece desde aquí, desde el principio, que Antonio no sale en el minuto 0. Parece que empieza en el minuto como 1, ¿no? Podríamos poner 14 o 13, también sería válido. ¿De acuerdo? En el apartado B, dice, ha hecho una parada para recoger a su compañera de trabajo. Se supone que la parada es esta. ¿Por qué? Porque el tiempo pasa, pero él no se mueve. La distancia de donde se encuentra él hasta su casa es la misma. ¿Veis que no se mueve, no? Con lo cual, cuando nos preguntan durante cuánto tiempo ha estado esperando, se supone que es desde el minuto 5, cuando llegó a la casa de la compañera a recogerla, hasta el minuto 7. Y aquí han transcurrido del 5 al 7 son 2 minutos. ¿Y a qué distancia de su casa vive su compañera? Pues si se supone que aquí está esperando a su compañera es porque aquí vive su compañera, que se encuentra a 6,5 kilómetros desde su casa, que estaba a 1 kilómetro. Luego, ¿qué distancia hay desde su casa a la casa de su compañera? 6,5 menos 1 kilómetro sería 5,5 kilómetros. El apartado C. ¿Qué velocidad ha llevado en kilómetros horas durante los 5 primeros minutos de su recorrido? Pues fijaros, la velocidad era el espacio recorrido entre el tiempo transcurrido. ¿Qué espacio recorrido? Durante los 5 primeros minutos de su recorrido. Los 5 primeros minutos son estos de aquí. Entonces, ¿qué espacio recorrido? Pues recorrido 6,5 menos 1, 5,5 kilómetros. ¿Durante cuánto tiempo? 5 minutos. Con lo cual,
5,5 entre 5 sería 1,1 kilómetros partido minuto, que como nos pide el enunciado que lo expresemos en kilómetros horas, pues tendríamos que hacer un cambio de unidades. Los minutos, para que se nos vaya, lo colocamos arriba y colocamos abajo las horas, que es la unidad que queremos que se nos quede. Simplificamos los minutos y nos quedaría 1,1 por 60 entre 1 kilómetros hora, es decir, 66 kilómetros hora. Esa sería la velocidad que ha llevado durante los 5 primeros minutos de su recorrido. Seguimos. El ejercicio 3. En el ejercicio 3 nos dicen, en la factura del gas de una ciudad se paga una cantidad fija de 120 euros y 40 céntimos por cada metro cúbico consumido. Calcula en el apartado A cuánto hay que pagar por cada metro cúbico y por 15 metros cúbicos. Pues yo he puesto cantidad fija de 120 euros y 0,40 por cada metro cúbico consumido. Apartado A. ¿Cuánto habría que pagar por cada metro cúbico? Pues por un metro cúbico sería 40 céntimos. Es que esa pregunta está un poco así ambigua, porque un metro cúbico son 0,40. Si es un metro cúbico lo que ha gastado, sería la cantidad fija más los 0,40. Por eso digo que esa pregunta ahí como que está contestada en el enunciado prácticamente. Si se entiende como un metro cúbico, sería 120 más 0,4 de los 40 céntimos, y si se refiere a solamente un metro cúbico sin considerar la cantidad fija, pues sería 40 céntimos. Por 15 metros cúbicos, ¿cuánto pagaríamos? Pues por 15 metros cúbicos pagaríamos los 120 euros fijos más 0,4 o 0,40 por los 15 metros cúbicos que ha consumido. Y eso hace un total de 126 euros. En el apartado B nos piden representar la función que nos dice lo que tenemos que pagar según los metros cúbicos consumidos. A ver, yo lo primero que he hecho es calcular una tabla de valores. He ido dándole valores. 0 metros cúbicos consumidos, 120 euros. 5 metros cúbicos consumidos, 122 euros. 10 metros cúbicos consumidos, 124 euros. Y al hacer los cálculos me he dado cuenta de que la función que representa esta tabla de valores, vista desde su fórmula o expresión analítica, sería esta. 120 más 0,4 por cada metro cúbico consumido, llamándole X a los metros cúbicos consumidos de gas y llamándole Y a la cantidad a pagar en euros. ¿De acuerdo? Ya lo que he hecho es representar esos puntos en los ejes de coordenadas. He visto que muchos de vosotros os habéis confundido y habéis puesto en el eje de las X la cantidad a pagar y en el eje de las Y los metros cúbicos consumidos de gas. Y eso no es así. Pensad, ¿qué variable es la que se colocaba en el eje de las X? La variable independiente. ¿Quién era la variable independiente? La variable que yo podía elegir. ¿Qué significa que yo pueda elegir? ¿Yo puedo elegir lo que puedo pagar? No. Yo puedo elegir los metros cúbicos de gas consumido, pero yo no puedo elegir lo que voy a pagar. Con lo cual, la variable independiente son los metros cúbicos consumidos de gas y la dependiente, que es la que viene, predefinida de antemano, la cantidad que voy a pagar. Fijaros que yo el eje de las X lo he dividido de 5 en 5, cada marca son 5 unidades, mientras que el eje de las Y lo he dividido empiezo en el 120 y he puesto aquí como si fuera un rayo. Ese rayo que significa que de aquí a aquí, desde el origen, que es el 0 hasta aquí, no hay 120 puntos, sino que como a mí me interesa empezar en el 120, que es la cantidad fija que pago, pues yo coloco un rayo, empiezo en el 120 y ya hemos ido, fijaros, pues de 2 en 2, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 130, 132, 134 y así sucesivamente. Y he ido representando pues mi función. Estos valores de la tabla de valores los he ido representando en la función. ¿Ok? Se ve que es una función creciente. Conforme aumenta los metros cúbicos consumidos, aumenta la cantidad a pagar. No tendría sentido pintar nada a la izquierda del eje de las X, es decir, en el eje de las X negativo, no tendría sentido, porque yo no puedo consumir metros cúbicos negativos, ni tampoco pagar cantidades negativas. Con lo cual tiene sentido que la gráfica esté pintada en el primer cuadrante, es decir, X positivo y positivo.
Y en el apartado C de este ejercicio, pues me pedían calcular la imagen de 4, es decir, f de 4. Yo, como he deducido aquí quién era la fórmula de la función, pues me he ido a ella y he sustituido la x por 4. Y me sale que debería pagar 121,6 euros. Es una cosa que no he dicho, pero he podido pintar la gráfica, es decir, unir los puntos, porque se supone que si yo consumo 11 metros cúbicos o 10,5 metros cúbicos, voy a pagar una cantidad distinta en cada momento. Es decir, yo voy a ir aumentando la cantidad a pagar conforme voy aumentando los metros cúbicos de gas consumido. Y no tengo por qué ir consumiendo números naturales, es decir, 5, 6, 7, no. Puedo consumir 5, 5,5, 5,7, 5,8, 6 metros cúbicos, ¿entendéis, no? Por eso puedo unir los puntos de la gráfica, una función continua. La siguiente, en el mismo apartado C, me piden calcular también f-1 de 200. Eso es lo mismo que la antiimagen de 200. ¿Qué es la antiimagen de 200? Pues sería la x que le corresponde para la y 200. Con lo cual yo lo que he hecho es calcular igualar la expresión a 200, igualar esta expresión de la función a 200, a mi y despejar la x. Y da la casualidad de que la x también vale 200. Luego esta x que me resulta a mí aquí, habiendo despejado de esta ecuación, esta x que me resulta a mí aquí, sería la que yo he colocado aquí he colocado aquí fuera, perdón. ¿De acuerdo? La antiimagen de 200 se representa con f-1 de 200. Y ya digo, es la x que le correspondería a la y 200, que resulta que será también 200. Y también me piden calcular la antiimagen de 100. ¿Quién es la antiimagen de 100? Pues la f-1 de 100. O lo que es lo mismo, la x que le corresponde a y 100. Luego yo cojo mi expresión de la fórmula de la función e igualo esta expresión a mi y, que son 100. Y me resulta esta ecuación de aquí. Despejo la x y me da que x tiene que valer menos 50. Con lo cual me estoy dando cuenta de que no tiene sentido. No tiene sentido metros cúbicos consumidos negativos. Es más, esta factura del gas tiene una cantidad fija a pagar que son 120 euros. Luego nunca vamos a pagar menos de 120 euros. Es por eso que aquí me sale algo negativo que no tiene sentido. Luego, la imagen inversa, la f-1 de 100, sería, no existe. No podemos pagar menos de 120 euros. En el apartado D me piden calcular el dominio y el recorrido de la función. Pues, si nos fijamos aquí, en la gráfica de la función, el dominio iría desde 0 hasta infinito, incluido el 0, y el recorrido empezaría en 120 y acabaría en el más infinito. Con lo cual, dominio de 0 cerrado hasta más infinito, recorrido 120 cerrado hasta más infinito. Y en el apartado B ya lo teníamos calculado, nos pedían la expresión algebraica o fórmula, que ya yo la deduje en el apartado B. ¿De acuerdo? Y en el ejercicio 4 nos dicen, una llamada telefónica urbana cuesta 20 céntimos al inicio, permitiendo hablar durante 1 minuto. Es como si fuera el establecimiento de llamadas. Y por cada minuto 8 céntimos más. Hay que hacer una tabla en la que se muestre el precio de una llamada a lo largo de los primeros 10 minutos. Pues fijaros la tabla que yo he puesto. Yo digo, entre el minuto 0 y el minuto 1 me van a cobrar los 20 céntimos, que digamos que es el establecimiento de llamada que me permite hablar durante 1 minuto. Y ahora, pasado 1 minuto, ya me cobran los 20 céntimos del establecimiento más los 8 céntimos más, 28 céntimos. Pasado otro 1 minuto más, del minuto 2 al minuto 3, me cobran los 20 céntimos del establecimiento y 0,08 2 veces,
por cada minuto que ya llevo hablando, después del primero, que sería 0,2 más 0,8 por 2, 36 céntimos. Seguimos del minuto 3 al minuto 4, 0,2 más 0,08 tres veces por cada minuto que ha transcurrido, sin contar el primero, que va aquí metido. Con lo cual sería 0,2 más 0,08 tres veces. 1, 2 y 3. 44 céntimos. Del minuto 4 al minuto 5, 0,2 más 0,08 por 4, 52 céntimos. Del minuto 5 al 6, 0,2 más 0,08 por 5, 60 céntimos. Del minuto 6 al 7, 0,2 más 0,08 por 6, 68 céntimos. Y así sucesivamente hasta el minuto 10, 92 céntimos. Esa sería la tabla que nos están pidiendo. Después en el apartado B nos dicen, ¿cuánto cuesta una llamada de 4 minutos? Pues una llamada de 4 minutos cuesta 52 céntimos, ya lo hemos calculado aquí. Una llamada que sobrepase los 4 minutos, de 4 en adelante, pues estaría contabilizada aquí, sería 52 céntimos. Si fuera hasta 4 minutos, serían 44 céntimos. Sería del minuto 3 al 4. Pero una vez que el móvil te marque 4 minutos, ya te cobran los 52 céntimos, aunque sea 4 minutos exactos. ¿Vale? Seguimos. Y una llamada de 4 minutos y medio, igualmente, 52 céntimos. 4 minutos y medio sería la franja que va del 4 al 5, con lo cual 52 céntimos igualmente. Seguimos en el apartado C. ¿Puedes calcular el precio de una llamada cualquiera que sea su duración? ¿Cómo? Pues sí, que la puedo calcular mediante la expresión I igual a 0,2 más 0,08x, siendo x un número natural. Es decir, si yo quisiera saber cuál sería el precio de una llamada que durara 15 minutos y medio, por ejemplo, pues yo pondría aquí x15. ¿Por qué? Porque del minuto 15 al minuto 16 pago lo mismo. ¿Entendéis? Luego, con esta expresión, teniendo en cuenta de que la x es un número natural, lo puedo calcular siempre que pueda. Siempre que quiera, perdón. Y en el apartado D nos dicen, con 90 céntimos, ¿cuánto tiempo puedo hablar? Pues yo igualo mi expresión, esto de aquí, la fórmula de la función, a 90 céntimos. Despejo x y me queda 8,75. Luego yo puedo hablar hasta 8 minutos. Porque a partir del octavo minuto, es decir, a partir del minuto 8 minutos y un poco más, por ejemplo, ya pagaría más de 90 céntimos. Luego no es imposible. Entonces puedo hablar hasta 8. Sería no justamente que marque el móvil 8, sino justamente antes de llegar al minuto 8. Eso es lo que podría hablar con 90 céntimos. Y con 1 euro, pues con 1 euro igualmente la expresión anterior a 1. Despejo y lo que me queda son 10. Luego yo puedo hablar hasta 10 minutos. Hasta 10, repito lo mismo. No es que considere 10 minutos exactos, no. Hasta justamente antes de que el móvil me cuente el minuto 10. Porque si no ya me cobraría la siguiente tarificación, ¿vale? Sería hasta llegar antes, un pelín antes de llegar a los 10 minutos. Y por último, hay que hacer una gráfica relacionando el tiempo y el precio de la llamada. Pues esta sería la gráfica. En el eje de las X, el tiempo expresado en minutos, y en el eje de las Y, el precio expresado en euros. Durante del minuto 0 al 1, pago 20 céntimos. Del 1 al 2, 28 céntimos. Los 20 del establecimiento más los 8 céntimos que me añaden.
Del minuto 2 al minuto 3 sería 36 céntimos, del 3 al 4, 44 y así sucesivamente. Me ha ayudado de mi tabla de valores que calculé antes, que era esta de aquí, esta tabla de aquí, me ha ayudado de ella para poder representar mi función. Y acordaros de colocar lo más importante de la función, estos puntos cerrados y abiertos. El punto cerrado significa que el minuto 1 yo lo tarifico en el siguiente minuto y justamente antes de llegar al minuto 1 pago solamente 20 céntimos. Así, si hablo menos de un minuto, pago 20 céntimos. Pasando del minuto o incluido el minuto, un minuto, ya pagaría 28 céntimos. Del minuto 2 al 3, si hablo 2 minutos pelado, pues sería 36 céntimos. Pero si me quedo justamente segundos antes de acabar los 2 minutos, pagaría 28 céntimos. Y así sucesivamente, una función discontinua en el punto 1, 2, 3, 4, 5, etc. Además, esta función tampoco tendría sentido pintarla en el eje de las X negativos, porque tiempos negativos no existen, y tampoco precios negativos tampoco. Con lo cual esta función tiene sentido representarla en el primer cuadrante, en eje X positivo y positivo. ¿De acuerdo? Espero que os haya quedado claro la resolución de la tarea, preguntar todas las dudas que os surjan. Para eso está Classroom, para que preguntéis dudas y autocorregiros. Seguramente pronto pediré la tarea corregida. Os lo digo siempre que os mando un vídeo o lo pongo también en Classroom, como observaciones. Por favor, corregir la tarea a bolígrafo rojo o verde, porque puedo pedir la tarea que me la mandéis corregida y sería muy laborioso uno por uno ir corrigiéndose. Si lo hacéis poco a poco, es mucho mejor para vosotros y lo llevaréis mucho mejor al día. ¿De acuerdo? Pues nada, saludos a todos.